Hola amigos de Programar y Programar, nuevamente les habla Alejandro Quiroga. Vamos a ver en el tutorial de hoy nuevamente cómo hacer un login, pero esta vez lo vamos a hacer en Java Web utilizando servlets y la base de datos MySQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a ver un poquitico sobre qué es servlets, cómo funcionan. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Esta vez va a ser un Java Web Application. Pongámosle como título tutorial. Next, dejémoslo así, finish. Y ya nos queda aquí creado nuestro tutorial, nuestro nuevo proyecto web. Aquí es donde vamos a alojar las páginas web. Acá las clases, donde vamos a almacenar las clases y los servlets. Y las librerías, que es donde vamos a almacenar la librería de MySQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver primero cómo funcionan los servlets. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un servlet para el index, un servlet para el bienvenido y un servlet para el error. ¿Qué van a hacer estos servlets? Nos van a mandar a la página JSP de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a crear acá? Este index lo vamos a borrar, lo vamos a crear como JSP. Entonces, index, el JSP de bienvenido, y el JSP de error. ¿Qué se hace con los JSP y los servlets? Perdón. Entonces, en el server index vamos a borrar esto que aparece acá y vamos a enviar directa del server index. Vamos a hacer que lo redireccione al JSP index. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, request get request get request dispatcher y entre el paréntesis le colocamos a donde quiere que nos redireccione la página web, index.jsp.forward, y ya aquí NetBeans nos ayudó con el resto. Entonces, cuando yo ingrese a la página index, él lo que va a hacer cuando ingrese al servlet index, él nos va a redireccionar a JSP. Lo mismo vamos a hacer en el servlet de error. Este nos va a llevar a error JSP y este servlet nos va a llevar a bienvenido JSP. Bienvenido JSP. Entonces, acá en el HTML de bienvenido, pongámosle que acá que no aparezca hello world, sino bienvenido en error, que diga error para saber en qué página estamos. Error, y en el index pongámosle que este es el index. Vamos a probarlo en el navegador.
comprobar que se estén redireccionando correctamente. Entonces inician el index, porque en el archivo XML dice que inicie en index. Vamos a decirle que aquí bienvenido, entra bienvenido, error, entra a error. Entonces lo que está haciendo es redireccionar. Comprobemos esto. Entonces si yo le coloco aquí en la página en bienvenido, en el servlet bienvenido, que más bien vaya a la página error, lo que va a hacer lo que debe hacer en teoría cuando vamos a la página de bienvenido es que nos va a redireccionar a error. Si yo coloco acá bienvenido, nos lleva a error. Perfecto. Entonces esto es el funcionamiento de los servlets. Ya con esto vamos a trabajar lo que es el formulario, un formulario que vamos a crear aquí en el index. JSP lo vamos a validar con nuestro archivo de validaciones que ya habíamos creado antes en nuestro tutorial de la aplicación de escritorio. Vamos también a copiar la clase conectar para poder validar esto contra la base de datos, y ya entonces vamos a traer de acuerdo a la validación, vamos a ir a la página de bienvenido o vamos a ir a la página de error. Vamos a crear también una sesión de usuario de acuerdo a si se validó correctamente el usuario. Entonces, anteriormente creamos un formulario en la aplicación de escritorio con dos campos de texto y un botón. Acá vamos a hacer lo mismo. En el index JSP vamos a crear un formulario y en la acción importante nos va a llevar a el servlet, un servlet que se va a llamar validación, en donde vamos a crear toda la validación para dejar pasar al usuario o no lo vamos a dejar o no dejarlo pasar. El método por donde lo vamos a enviar es el post. Listo, cerramos el formulario y entre él creamos los input de tipo texto. En el que le vamos a poner como nombre nombre, pongámosle unit también para efectos de pronto de después hacer algo con jQuery, nombre, y el otro campo de texto para contraseña. Entonces pongámosle aquí que se llame clave. Estos nombres es importantísimo porque así es como vamos a hacer referencia desde allá. Entonces clave, y el otro va a ser un botón. Lo hace entonces input tipo submit, value igual a enviar. Listo, nombre, clave y enviar. Está mandándome al servlet validación, pero en el servlet validación no hay nada porque no lo hemos creado. Entonces creamos en la parte de los servlets, vamos aquí a renombrar esto. Bueno, este es el paquete de los servlets. Vamos a crear acá un servlet que se llame validación, como lo nombramos acá, validación. En validación, ¿qué vamos a hacer? No vamos a escribir nada, esto es para mandar algo en pantalla, pero todavía no vamos a escribir nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a validar que el usuario y la contraseña sean los correctos. Como hacíamos esto anteriormente con un archivo que se llamaba validación, una clase que se llamaba validación. Vamos a utilizar ese mismo
esa misma clase que utilizábamos como validación, la vamos a copiar. Vamos a copiar esta clase y la vamos a pegar allá. Validaciones. No la peguemos acá. Creemos un nuevo paquete que se llame clases. Clases, y aquí sí la vamos a pegar. Validaciones, y aquí nos queda validaciones. ¿Y qué necesitamos para que nos funcione bien este archivo de validaciones? La clase conectar también. Entonces copiamos la clase que habíamos hecho antes y la vamos a pegar acá. Listo, entonces ya nos quedó conectar, que era esta clase. Miremoslo acá, es donde creamos toda la conexión a la base de datos con el Drive Manager. Bueno, por acá nos falta una partecita, class.for name. Nos toca agregar acá la librería del MySQL. Como lo habíamos hecho también antes. Entonces, ¿qué necesitamos? La librería, que este paso ya lo habíamos visto en los otros tutoriales, la librería del MySQL y la clase conectar y la clase validaciones. Entonces, en conectar, en class for name vamos a colocar el nombre del driver, com.mysql.jdbc.driver. Listo. Bueno, ya nos quedó la clase conectar. ¿Qué pasó acá? Ah, las comillas de acá. Comillas y borrar. Listo. Class for name y el for name de acá. Muy bien. Bueno, voy a comprobar que esté bien lo del archivo conectar, porque sí es bien importante que quede bien hecho la conexión a la base de datos, y si no después nos va a poner problemas. Sí, ahí está bien. Entonces class for name y conectar. Voy a cerrar acá un poco. Listo, ya está la conexión. Y en validaciones vamos a hacer un pequeño cambio para mejorar la seguridad. Entonces esto que está aquí nos está permitiendo hacer una inyección SQL, que es una técnica de hackeo que ustedes pueden investigar sobre la inyección SQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una consulta preparada. Voy aquí a comentar esto, que es la parte donde se hace la verificación del usuario y la contraseña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una consulta preparada. Prepare de statement y una variable que se llame st, y esto va a ser igual a bueno, creamos la variable, iniciamos la variable con prepare de statement y realizamos de la misma forma, en la siguiente forma, la sentencia de SQL. Entonces, con la conexión mi con esta con este
punto prepare datastatement y acá le colocamos el select, digámosle que todo from usuarios, que es la tabla que ya habíamos creado en la base de datos. Vamos a utilizar la misma tabla que ya habíamos creado en el tutorial de la aplicación de la aplicación de escritorio. Entonces select from usuarios cuando nick usuario, que es el nombre del campo que tenemos allá, sea igual a interrogante. Este es el parámetro que le vamos a pasar luego. Entonces, y el password usuario sea igual a interrogante también. Ya ahorita le pasamos el parámetro. Esto es para pasarle los parámetros en este campo. Voy a comprobar que se llamen así los campos. Entonces voy a entrar a la base de datos, la base de datos usuarios y la tabla usuarios. Usuarios, nick usuario y pass usuario. Entonces acá no es password usuario sino pass usuario. Listo. Entonces ya creamos aquí la consulta preparada y lo que vamos a hacer es asignarle los parámetros. Entonces st punto setString en el campo 1 le vamos a asignar el valor que trae user. Entonces user, y en el campo y en el parámetro 2, o sea el parámetro 2 que es este, le vamos a asignar lo que trae la variable pass. Listo. Y ahora vamos a ejecutar la sentencia. Creamos una variable, lo mismo que habíamos hecho en el anterior, pero entonces vamos a crear una variable resultSet que se llame rt, y esto vamos a decirle que ejecute el query. Listo. Entonces ejecuta el query que trae este. Result set.